Bueno, buenos días. Al menos para mí en este momento es buenos días. Vamos a tratar de armar una charla que va a ser poco estructurada sobre lectura de trabajos científicos, algunas cositas de lectura y sobre todo más concentrada en escritura de trabajos científicos. Digo desestructurada porque no vamos a pasar un PowerPoint específico. Luego vamos a subir en las plataformas un trabajo de la Organización Panamericana de la Salud muy extenso sobre esto para el que quiera profundizar o ver algo en detalle. Pero era muy difícil armar un PowerPoint, porque prefiero irles mostrando con ejemplos en la pantalla directamente a qué me estoy refiriendo y creo que eso va a ser de más interés. Les recuerdo que ya hace un tiempo, o tienen en la plataforma, mejor dicho, grabado ya una charla que son tips para escribir monografías, o sea, como el primer paso que uno hace habitualmente en este ejercicio de ir aprendiendo a escribir. Y luego llega la escritura del trabajo científico, que es todo un problema. Primero porque es difícil, no es que sea difícil, pero tiene sus complejidades. La mayor complejidad es que a veces uno tiene un proyecto de investigación en el cual trabajó 3 años, o un año, o tres, en el cual juntó una enorme cantidad de información, hizo una enorme cantidad de visitas a campo, trabajó, buscó bibliografía, tiene registros, tiene muchísimo material. Es más, quizás eso dio lugar a una tesis que tiene 100 páginas o 200 páginas, y llegó el momento de publicarlo. Y aquí es donde surge realmente un problema grave, porque uno tiene que reducir todo eso, 3 años de trabajo y un montón de anotaciones, a una cosita que va a tener 4 páginas o 5 páginas. Porque hoy día la publicación científica cada vez más busca la reducción de los tamaños. Entonces, esto hace que, bueno, tengamos que tener una gran capacidad de síntesis sin perder de vista lo importante. Y a veces uno quiere meter todo lo que tiene, mostrar todo lo que hizo, y no se puede. Entonces, esta capacidad de síntesis para elegir lo importante de lo que no es necesario es realmente normalmente un ejercicio. Escribir requiere ejercicio. Eh, o sea, escribir. No hay otra forma de aprender más que escribir. Yo recuerdo que empecé a escribir mi primer trabajo, apoyado por alguien, el doctor Varela Díaz, que estaba en el Centro Panamericano de Zoonosis. En esa época no había correo electrónico, de más está decir. Y yo le mandaba mis originales y él me los devolvía en una forma atroz. Era una persona muy ácida, todo lleno de tachaduras a mano, comentarios irónicos. Como diríamos en Argentina, él era puertorriqueño, me bardeaba mal. Pero con buena onda, habíamos establecido una buena amistad. Y es la única forma de aprender, que alguien te corrija. Hoy día, cuando uno quiere publicar en una revista en serio, va a revisores. Las revistas en serio tienen pares que evalúan, y los pares que evalúan, bueno, ven las cosas distintas, y vamos a recibir comentarios. A veces esos comentarios nos van a gustar y nos vamos a dar cuenta que tiene razón. Es más, vamos a decir, con perdón de la palabra, qué boludo, cómo se me pasó esto, porque encuentran cosas que a uno se le escapó. Y otras veces vamos a decir, no estoy de acuerdo, ¿qué le pasa a este tipo? No estoy de acuerdo. Y cuando no está de acuerdo, bueno, ya veremos lo que se puede hacer. O sea, hay extremos. Pero la única forma de aprender a escribir es escribir, valga la redundancia, y someterse al juicio de pares. Yo primero quería hacer un comentario, como esto va dirigido sobre todo a estudiantes, ya sea de grado o de posgrado, eh, sobre la lectura, qué leer. Como siempre lo digo en clase, en la época que podíamos dar clase presencial, eh, uno en la universidad recibe información de sus profesores y de algo que lee, quizás algún libro. Difícilmente leamos en la facultad literatura científica, revistas.
eh, leemos más libros, estudiamos de los libros, y el problema que tenemos en esta época moderna, con tanta rapidez de creación de conocimiento, es que lo que sabemos rápidamente ya no lo sabemos, se desactualiza. Entonces, la única forma es estar leyendo permanentemente, por lo menos del tema en el cual uno está trabajando, para estar actualizado. Y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee. Uno va a leer porque quiere estar actualizado en el tema que trabaja, o puede ser que tenga que ponerse a trabajar en algún tema en el cual no está familiarizado, porque no trabajó antes. Póngale COVID, ¿no? Si uno en febrero lo pusieron a trabajar en COVID, porque en su localidad, en su ciudad o en su provincia o en la nación lo convocaron a trabajar, porque justo estaba en un área que tenía que trabajar, obviamente que no sabía nada de COVID. Entonces la forma de empezar a trabajar es siempre leer primero la literatura científica. Y leer y ponerse al día con lo que se sabe en el mundo, ¿no? Con lo que me dice del escritorio de al lado, con lo que dice Página 12 o algún otro, o Infobae que sacaba buenos comunicados. No, uno tiene que leer la literatura científica. Entonces ahí quiero hacer dos o tres comentarios. El primero es que el señor Google eh, no es una buena referencia bibliográfica. El señor Google trae todo sobre un tema, cualquier cosa, pero cuando uno trae todo sobre un tema, trae cualquier cosa. Eh, Cuando trae cualquier cosa, va a traer quizás un trabajo científico que lo saca de una biblioteca válida, pero también va a traer el informe de un veterinario o de un médico, un informe que escribió para una revistita, para un informe adentro del colegio veterinario, o sea, un informe de campo. Va a traer muchas cosas que no tienen rigor científico. Cuando uno dice que no tienen rigor científico es porque no han pasado evaluación de pares. Entonces, todo lo que uno escribe hoy día y lo sube a Internet, después el buscador lo encuentra. Pero eso no quiere decir que todo eso sea válido. Lo que uno tiene que leer es la literatura científica que ha pasado la evaluación de pares. ¿Qué quiere decir eso? Que las revistas científicas que podemos encontrar en las bibliotecas electrónicas científicas reciben solamente publicaciones científicas que cumplen una serie de requisitos de calidad en su publicación. Y una de ellas, que es la central, es la revisión de pares. ¿Qué quiere decir revisión de pares? Que gente ajena, no el director de la revista, el editor, sino científicos prominentes reciben el trabajo que se quiere publicar, lo analizan y le informan al editor de la revista que eso es impublicable o que es publicable con una revisión mayor, que señalan cuál es, o una revisión menor, que son pequeños cambios, o raramente dicen publíquese. Entonces eso garantiza no que sea la verdad revelada, sino al menos que es un trabajo que ha sido evaluado y validado. Hace poco trabajamos en construir un trabajo de rabia y tuvimos ahí una discusión interna porque alguien bajó un material de Google que decía, era un informe de un veterinario justamente, que decía de un brote, de un caso de rabia, creo que eran felinos, creo que era felino o en humano, no importa, un caso de rabia, y aseguraba que era por variante 4 y lo daba como un hecho verificado. Y ahí tuvimos una discusión, recuerdo, y fuimos a buscar la literatura científica real, lo que hubiera publicado sobre eso, y en realidad para nada eso era cierto. Ese era un informe interno de este veterinario de campo a su servicio, creo que era el Servicio Agrícola Ganadero, y era eso, un informe, pero no estaba evaluado. Y en realidad después era su opinión eso, pero no había ningún estudio de laboratorio, ninguna confirmación, nada, no había nada. Había un caso de rabia demostrado, pero no había ninguna demostración de qué es lo que lo había causado. Entonces, de golpe nos basábamos en eso para decir, mirá lo que ocurrió, y en realidad el informe era incorrecto. Entonces, hay varias categorías o fuentes de datos para buscar información. La primera y más recomendable, como siempre digo, es la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, vulgarmente es conocido como PubMed. PubMed tiene
cientos, si casi todas las revistas científicas, o todas, mejor dicho, bien validadas, están en PubMed. El problema es que está todo en inglés, o la mayor parte, mejor dicho, los resúmenes están todo en inglés, pero aún no tiene acceso ahí mes a mes a todo lo que se ha publicado sobre un tema. Eh, o sea que si uno quiere enfocarse en algo, lo primero es avanzar sobre ahí. Después hay otras bases de datos como Cielo, que nos permiten acceder sobre todo a muchas revistas regionales, muchas de ellas en español, la mayor parte en español, que no tienen la categoría de las que entran en PubMed, pero están validadas y tienen control de pares. Y a eso le agregaría que a su vez las que están en PubMed, hay de todo en la Viña del Señor, da lo mismo lo que uno quiere leer, después vamos a verlo cuando uno quiere publicar, porque obviamente también hay un ranking de revistas que eso lo da su factor de, de impacto, no me sale la palabra, su factor de impacto, que quiere decir cuántas veces se citan los artículos de esa revista. Cuanto más factor de impacto tenga la revista, quiere decir que es mejor de alguna forma. Y obviamente no es lo mismo leer un artículo publicado en Lancet o en Nature o en el American Journal que leer un artículo publicado en la revista brasileña de parasitología. Todas esas están en PubMed. Pero obviamente, para llegar a Parasitology de la Universidad de Cambridge, el trabajo tiene que ser muy original, muy bueno, muy bien escrito, porque tienen muchísimos trabajos y pueden elegir lo mejor de lo mejor. Y cuando uno no logra publicar en Parasitology, entonces pasa a Veterinary Parasitology o a alguna otra revista. Y bueno, de las últimas que a uno le quedan es eh, la revista brasileña de parasitología, para poner un ejemplo, no es para ningunearla porque he publicado en esa revista algún trabajo más o menos que teníamos.